La editorial francesa Edición del Olivier acaba de traducir La historia de mis dientes, novela de Valeria Luiselli, escritora mexicana, afincada desde hace unos años en Estados Unidos, en Nueva York en particular, donde publica artículos en revistas de tirada nacional y sus novelas han sido acogidas con entusiasmo por la crítica especializada. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria literaria, Valeria Luiselli ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, al contrario. Y sobre todo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Ciudad de México en 1983, año de un violento terremoto. También hubo... 2 años antes del violento del 85. terremoto. Sí, pero también exacto. hubo en el 83 alguno, creo. Me parece que el 85 fue es el terremoto que marcó a la ciudad. ¿Existe una generación del temblor, como tú has dicho alguna vez? De algún modo, sí. Es decir, quienes crecimos... Yo no crecí toda mi infancia en México, pero bueno, nací ahí y crecí con el mito de que la ciudad se podía derrumbar en cualquier momento, como había sucedido de algún modo en 85. Entonces, creo que quienes tuvieron esa infancia marcada por una sensación de fragilidad de todo lo sólido, crecieron con cierto mito, pues, que se ha traducido sin duda a la escritura de muchos de ellos. Muchos han escrito sobre esa sensación de fragilidad, ¿no? Y volatilidad del espacio. Valeria Luiselli, eres hija de diplomático y durante tu infancia vas a vivir en Estados Unidos, en Costa Rica, en la India, en África del Sur. Eso marca una vida, ¿no? Sí, bueno, mi padre efectivamente fue diplomático, no de carrera, pero en el 89 lo mandaron como embajador a Corea del Sur y luego más tarde, en el 94, después de haber sido observador, uno de los observadores internacionales de las elecciones de Mandela, le pidieron después de eso abrir la primera embajada mexicana. Entonces, en esos dos periodos, en esos dos países, en efecto estábamos fuera por un cargo diplomático de mi padre, pero no siempre fue el caso. Antes de eso, cuando estuvimos en Estados Unidos un tiempo corto, fue más bien por la carrera académica. Mi padre estaba terminando un doctorado. Luego mis padres trabajaban en ONGs en los 80 y en ese periodo nos mudamos a Costa Rica, donde trabajaban en una ONG. Luego en India no fue con mis padres, me fui sola a una especie de internado internacional, una escuela en las montañas en la India, cerca de Bombay. Y después de eso también ya fui sola, pues siempre me seguí moviendo sola. Y sí, por supuesto, esa errancia temprana de algún modo ha marcado mi escritura. Apasionante el periodo del fin del apartheid ahí en África del Sur, ¿no? ¿Es cierto que conociste a Mandela? Sí, es cierto, claro. En 2 ocasiones pude conocer a Mandela. Era ya un mito, por supuesto, para mí antes de conocerlo. Entonces conocerlo fue como que se materializara una especie de semidios, ¿no? Mandela, yo no creo que haya en el siglo XX más figuras como Mandela en el sentido de su estatura moral, su rol de reconciliación de las heridas muy profundas de la Sudáfrica del apartheid. Y sí, los 90s tempranos, a partir de 94, fueron unos años de profundo cambio social y de un cambio lleno de una sensación de nuevo comienzo. Había una sensación de que empezaba un mundo nuevo. El muro de Berlín acababa de hundirse. Sí, en el 89, ¿no? 88 o 89 es 89. el muro, 89. Sí. Valeria, vas a volver a México para estudiar filosofía en la UNAM. ¿Cómo te sentiste de vuelta a casa después de haber viajado tanto? Pues yo sí tomé una decisión muy consciente de volver a México después de haber terminado el bachillerato en la India. La mayoría de mis compañeros en esa escuela se fueron a grandes universidades gringas o europeas para estudiar. Y yo pensé,
en ese momento que si no volvía a México entonces, ya no iba a volver jamás y tenía ganas de arraigar de algún modo en México. Así que opté por la UNAM y por una carrera en filosofía en la UNAM y es una de las mejores decisiones que he tomado. Aunque no vas a durar mucho en México, en el 2011 te vas a Nueva York para hacer un doctorado sobre literatura comparada en la Columbia University. Es entonces donde decides que el inglés va a ser una lengua literaria para ti también. Más o menos. Yo había aprendido a escribir y a leer en inglés, como se suele hacer a los 6 años, cuando vivía en Corea. Entonces, mi primera lengua de escritura y de lectura, mi lengua de instrucción durante toda mi vida fue siempre el inglés. Y llegué tarde al español. Entonces, más bien fue una decisión que tomé a los 20 y tantos, la de empezar a escribir en español. Y poco a poco, tras esa decisión muy consciente de escribir en español e incluso de escribir un libro, Papeles Falsos, mi primer libro, para, de alguna manera, inscribirme en la tradición de mi lengua materna, que sin embargo era una lengua extranjera, un libro además que es sobre la Ciudad de México también servía entonces para de alguna manera a través de la escritura hacerme de mi ciudad, ¿no? De alguna manera colocarme en sus calles por medio de mi escritura. Pero después de esa decisión, la escritura en inglés volvió de alguna forma natural, normal, pues predecible quizás. Entonces, mis últimos libros, el libro que acabo de terminar, una novela larga que estuve 3 años escribiendo, la escribí más bien en inglés, y el libro anterior a ese, que se llama en inglés Tell Me How It Ends, y en español se llama Los Niños Perdidos. Los escribí primero en inglés. Así que en realidad oscilo entre una y otra y no hay un programa claro. Es decir, yo elijo la lengua según el proyecto, según las circunstancias, según el tema. Se está acabando, Valeria, ese nacionalismo literario. Estamos viviendo ya en una globalización literaria mundial. No, no siempre, ¿no? ¿Cómo ven a una mexicana que vive en Nueva York que escribe en inglés, los mexicanos? Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que hay a veces una especie de nacionalismo lingüístico, ¿no? Nacionalismo aplicado al lenguaje, cierto purismo incluso. Yo recuerdo incluso haber crecido en un medio en México en donde se pensaba en lo chicano como algo secundario, menor, visto desde la profunda ignorancia del chilango, pues, que se siente centro del mundo y dueño de la opinión final de un español. Y habiendo ya vivido en Estados Unidos, estando inmersa en la comunidad hispana y chicana, me fui dando cuenta, por supuesto, del enorme error en que viven los mexicanos del lado de México con respecto a los mexicanos allegados a Estados Unidos. El español pocho, chicano, es el español más rico y divertido. Yo soy de la idea de que entre mayor contaminación lingüística, mejor. En los últimos años has ganado importantes premios en Estados Unidos, como el National Book Foundation y el año pasado el Los Angeles Times Book Prize. ¿Cómo ven en México una escritora que triunfa en Estados Unidos? ¿Has recibido premios también en México? Nunca. En México nunca. Y en México no escribo, nunca me he invitado, por ejemplo, a escribir en un periódico, una columna. Yo escribo para El País, una columna semanal, por ejemplo. España me ha abierto así las puertas a tener una presencia semanal en un periódico importante. Por cierto, eso es una tarea muy difícil, la del columnista semanal, ¿eh? Cada vez que me siento a escribir siento como una especie de pánico escénico, ¿no? Pero bueno, la disfruto enormemente. Y Estados Unidos, por otro lado, ha sido un país que ha recibido mi trabajo con enorme generosidad y entusiasmo. Mi carrera realmente se ha hecho en Estados Unidos, a pesar de que la base de todo es mi editorial en México, Sexto Piso, que es una editorial maravillosa que ha lanzado a un montón de escritores jóvenes, ¿no? Le ha apostado muy cuidadosamente
a una serie de jóvenes y realmente hemos ido también como creciendo juntos esa generación. Hablábamos antes de Héctor Tovar. Hay toda una generación de hijos de migrantes latinoamericanos que ya se han apuntado a la literatura inglesa, ¿no? Sí, sí, el caso de Héctor, que es un fantástico periodista y escritor. Premio Pulitzer, por Premio cierto. Pulitzer por un libro magnífico. Es peculiar y no en el sentido de que él pertenece a una generación de hispanos que se criaron escribiendo y leyendo y hablando en inglés y habla perfectamente español, pero su Ha estado lengua... aquí con nosotros, nos lo ha Sí, mostrado. sí. Alguna vez hablamos precisamente sobre esta entrevista, que es una entrevista pues ya con carácter mítico, ¿no? Oh. Afortunadamente existen las traducciones. ¿Qué supone para ti ser traducida al francés? Bueno, en particular al francés debo decir que, dado que como muchos latinoamericanos y como muchas personas en general me crié leyendo a los franceses y a la literatura francesa, y el mito en torno a París fue el mito del que todos mamamos en un momento u otro. Estar traducido al francés supone para mí un gran orgullo, la verdad. O sea, me da mucho gusto que de algún modo mi trabajo circule en una lengua que adoro y una lengua cuya literatura me formó como lectora. La historia de mis dientes, que es el libro que estamos traduciendo, que se ha traducido al francés, se publica en 2013. Es cierto que en la versión inglesa tuviste que añadir una especie de hoja de ruta para que los ingleses entendiesen los secretos, los personajes de tu novela. No tal cual, no fue así. Es decir, yo hice una primera... Bueno, es un libro que ha tenido muchas versiones, capas, muchos colaboradores. Su versión original, por ejemplo, era una serie de folletines o de... como de chapbooks o feuilleton, como dicen en francés, que leía un grupo de obreros en la fábrica de jugos Jumex. Esa fue su primerísima versión. Luego, con el tiempo, eso fue creciendo y se convirtió en un manuscrito para un libro en español. Eventualmente terminé el libro en español y entonces mi traductora al inglés, traductora de mis libros anteriores, Cristina McSweeney, hizo un primer borrador en inglés, un borrador ya muy bueno, pero que yo utilicé como base para reescribir, repensar, seguir, digamos, en el proceso de escritura. Y ella, como es muy meticulosa, había hecho una serie de mapa de nombres propios que aparecen en la novela. Esta es una novela donde hay muchos nombres propios. Parte del juego de la novela es precisamente preguntarse por el valor del nombre propio y sobre todo de la relación que hay entre un nombre propio insertado en una narrativa y esa narrativa, pues el contexto, y la manera en que el contexto y un nombre entran en tensión y se restan o dan valor mutuamente. Y ella entendió rápidamente que ese era parte del juego de la novela e hizo para ella misma una especie de mapa, de ruta, de los nombres. Pero fue algo que ella hizo para ella misma, pero me lo mostró y me pareció genial, porque a cada nombre había asignado pues una breve descripción para ella acordarse de quién eran. Y entonces le sugerí que utilizáramos esa especie de mapa como un capítulo dentro de la novela. Y cuando se lo mostramos a mi editor en Estados Unidos, en Coffee House, le encantó también la idea, así que lo integramos al libro. Aparece Napoleón muy a menudo, ¿no? Napoleón el cantante, no Napoleón Bonaparte. No, por supuesto. Estamos en París, pero bueno, no todos son napoleones. Jumex, en realidad, es una fundación mexicana dedicada al arte contemporáneo, ¿no? La Fundación Jumex, sí. Existe la fábrica Jumex. Existe la fábrica Jumex y digamos que con el cierto dinero que produce la fábrica va hacia la fundación, que a su vez compra arte contemporáneo reciente, no solo, digamos, tanto de nombres ya muy reconocidos como de jóvenes artistas contemporáneos. Es cierto que le enviabas a los obreros de la fábrica tus páginas para que comentaran sí, qué claro. les parecía. Esa era la idea. O sea, originalmente me pidieron una especie de bitácora
ficcional o no había mucha instrucción y por suerte había como una definición bastante suelta de lo que se esperaba de mí, pero sí se esperaba que yo hiciera una especie de bitácora de un proceso de montaje de una exposición en la Galería Jumex, que está junto a la fábrica. Ahora ya no, ahora de hecho hay un museo Jumex que está en un barrio muy fresa, muy pijo, muy cheto de la Ciudad de México. Tu personaje principal, Carretera, es el mejor subastador del mundo. ¿Has asistido sin duda a alguna subasta en Jumex? No, ninguna, pero para terminar con el punto anterior rápidamente, ellos me habían pedido esta bitácora y yo dije que no me interesaba mucho ese tipo de encargo, entonces sugerí más bien hacer una especie de novela medio decimonónica en el sentido de que iba a ser episódica y por entregas para los obreros de la fábrica, porque a mí lo que me interesaba no era tanto el proceso de montaje de una exposición más, sino cómo veían los obreros su relación con la galería, es decir, cuál era su relación o la falta de relación que había entre la fábrica y una galería. Y para ponerlos a hablar de eso, empecé a escribir las entregas de esta novela y efectivamente fue lo que pasó. Es decir, ellos leían en voz alta, discutían lo que yo entregaba, se ponían a hablar también después de otras historias, sus propias vidas, a interpretar lo que les había enviado y todo eso se grababa en un MP3 y me era enviado como archivo de sonido. Yo escuchaba tomando nota y después escribí la siguiente entrega. Y en ese vaivén muy propio de una conversación, pues, se fue gestando la novela. Hay un abismo entre el arte contemporáneo y los obreros de una fábrica, ¿no? ¿O no sí, tanto? Absolutamente. Sí. O sea, sí, en el sentido de, precisamente, de uno de los temas centrales del libro, que es el valor de las cosas y la manera un poco arbitraria a través de la cual las cosas adquieren valor agregado. ¿Cuántas horas tiene que trabajar un obrero para producir suficiente capital para comprar un perro disecado del artista Mauricio Catalán? Digamos, ese decalage, como dicen aquí, ese abismo profundo entre el valor de una cosa y otra, era algo que me interesaba explorar. ¿Es cierto, Valeria, que los buenos escritores no enseñan los dientes, como dice Carretero, no sonríen? Perdón, es una pregunta trampa. Hay una anécdota que me gusta muchísimo. Proust era muy amigo del conde de Lautréamont, ¿no? Y lo admiraba mucho. El conde además tenía, digamos, acceso a todos los círculos de la aristocracia parisina. Y tenía también, el conde de Lautréamont, muy malos dientes, porque pues, supongo que fumaba mucho opio o hashish, no sé qué fumara. Pero tenía dientes como de meth, ¿no? Esos dientes negros, asquerosos. Y tenía entonces la costumbre de taparse la boca cuando se reía, para no mostrar esos dientes horribles que tenía. Y Proust, que tenía muy bellos dientes, a pesar de pertenecer a una clase social más baja y no tener acceso a los cuidados propios que las clases más adineradas sí tienen, adquirió a su vez el hábito de también taparse la boca cuando se reía, como un gesto aristocrático, pues. Esa historia de alguna manera revela, yo creo, lo mucho que hay de impostura, de performance, de teatralidad en la persona pública de los escritores, todas las aspiraciones, las vanidades, ¿no? Los dientes muy blancos de mis queridos gringos revelan esa obsesión por la limpieza, lo puro. Los dientes de los franceses, lo contrario, ¿no? Hay como un amor por mostrar las marcas de la vida, quizás. En fin, creo que se puede leer mucho en los dientes de una persona, porque además son como el primer acceso a nuestro interior y uno que podemos de algún modo hasta cierto punto manipular, ¿no? Puedes o no mostrar los dientes. Tú ves mis manos cuando hablo, pero pues yo puedo elegir o no si sonreír o no sonreír, ¿no? Es cierto que se ven pocos escritores sonriendo en los retratos históricos. Pues los más serios no sonríen, o sea, los mejores no sonríen, ¿eh?
a menos de que los hayan cachado sonriendo. Si tú vas si haces una exploración ociosa en internet de fotos de escritores, los payasos son los que sonríen, los que muestran los dientes. En fin, pues ya lo saben, La historia de mis dientes, novela de Valeria Luiselli, ha sido publicada aquí en Francia y en francés por la editorial L'Édition de l'Olivier. Y si quieres, Valeria, volver a escuchar íntegramente este programa o verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube y en nuestra página oficial web RFI en español. Y también permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los Muchas cristales, gracias, al Elena. tanto de que todo salga bien en esta emisión. Permíteme también enviar un saludo especial a nuestros oyentes que nos escuchan en México a través de Radio UNAM, también Radio Educación y Radio Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias, Valeria, y que sigan los éxitos en Estados Unidos y también aquí en Francia. Muchas gracias a ti.